Cuando mi hijo murió, mi nuera me dijo: no hagas un drama, haz tus maletas y aprende a sobrevivir. Me sequé las lágrimas y pasé 2 semanas viviendo en mi auto. Fue entonces cuando el abogado de mi hijo me llamó con una buena noticia. Me alegra mucho que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y déjame un comentario contándome desde dónde la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega. Nunca imaginé que perder a mi hijo sería solo la segunda peor cosa que me pasaría esa semana. Habían pasado exactamente 7 días desde que Diego falleció cuando Beatriz entró en la sala. Yo estaba sentada doblando sus suéteres viejos, con las lágrimas cayendo sobre la tela suave. Las flores del funeral aún estaban frescas en sus floreros. Su aroma abrumador se mezclaba con el leve rastro del perfume de Diego que todavía impregnaba su ropa. «Elena, tenemos que hablar», dijo. Su voz ya no tenía la suavidad que usó en el funeral, ni la simpatía fingida que mostraba cuando había gente cerca. La miré, suponiendo que hablaríamos de los niños, o tal vez sobre qué hacer con algunas cosas de Diego. Pero allí estaba ella, parada en el marco de la puerta, usando unos jeans de diseñador y una blusa de seda que seguramente costaba más de lo que yo recibía en un mes del Seguro Social. Sus uñas, perfectamente arregladas, golpeaban el marco con impaciencia. «Claro, querida, dime», respondí. Beatriz entró en la habitación, pero no se sentó. Se quedó de pie, imponente, frente a mí, sentada en el sillón favorito de Diego, ese que él insistía en conservar aunque desentonara con la estética elegante de ella. «He estado pensando en lo de la casa», dijo, y sentí que algo se me caía al estómago. «Con Diego fuera, las cosas tienen que cambiar. Los niños y yo necesitamos espacio para hacer el duelo, y honestamente, tenerte aquí es demasiado en este momento». Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Demasiado? Siempre estás llorando, siempre tocando sus cosas, siempre actuando como si fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. No es saludable que los niños vean a su abuela así. Su tono era firme, casi clínico. Ellos necesitan estabilidad, no alguien que esté de luto constantemente frente a ellos. Mis manos se quedaron inmóviles sobre el cardigan que estaba doblando, el gris favorito de Diego que usaba todos los domingos por la mañana mientras leía el periódico. Lo había llevado apenas 3 semanas antes de que el cáncer llegara a su etapa final y brutal. «Beatriz, esta también es mi casa. Diego y yo lo hablamos antes de que enfermara. Él quería que yo estuviera aquí, cerca de los niños, cerca de la familia». Mi voz fue más suave de lo que esperaba. Ella soltó una risa breve y fría. Diego decía muchas cosas cuando estaba drogado y no pensaba con claridad. La verdad es que la casa ahora es mía y necesito que empieces a empacar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un momento no pude respirar. «Empaca, no hagas un drama, Elena. Eres una adulta. Haz planes y aprende a cuidarte sola. Diego siempre pensó que eras más fuerte de lo que aparentabas». Se detuvo frente al espejo del pasillo para arreglarse el cabello. «Vas a estar bien. Siempre caes de pie». Pensé en la pequeña cuenta de ahorros que Diego me ayudó a mantener. Apenas alcanzaba para el depósito de un estudio diminuto, y mucho menos para cubrir el alquiler en este suburbio carísimo, donde viven mis nietos, donde está enterrado Diego, donde construí todo mi mundo. «¿Y Lucía y Eduardo?», pregunté. «Yo los cuido después de la escuela, los ayudo con la tarea, les cocino». Mi voz se apagó al ver su mirada. «Ya me encargo yo de eso. De todos modos, quizá ya va siendo hora de que maduren un poco. Diego los consentía demasiado, y la verdad, tú también». Su frialdad tan despreocupada me dolió en el pecho. Estaba hablando de sus propios hijos, los mismos que corrían a abrazarme llorando con las rodillas raspadas, los que me rogaban que les contara cuentos antes de dormir, los que decían que yo era su abuela favorita porque era la única que tenían. Los padres de Beatriz nunca se habían interesado de verdad en ser abuelos. «¿Cuánto tiempo me queda?», logré preguntar. «Quisiera que te fueras para mañana por la tarde. Van a venir personas a ver cómo redecorar la oficina de Diego y no quiero que el ambiente esté tenso».
Mañana por la tarde, 24 horas para deshacer 5 años de vida que había construido aquí. Todo porque Diego una vez insistió en que vendiera mi pequeño departamento al otro lado de la ciudad y me mudara para ayudar con los niños cuando Beatriz volvió a trabajar. ¿A dónde se supone que vaya Beatriz? No tengo nada preparado. ¿Podría tener una semana? ¿Aunque sea 2? Solo para ver qué hago. Su rostro no mostró compasión. Si acaso, se veía más molesta. Elena, necesito que dejes de hacer esto más difícil de lo que es. Diego ya no está. Todo ha cambiado. No eres mi responsabilidad. No su responsabilidad. No después de 5 años de cenas que ella no tenía tiempo de preparar, de noches cuidando niños con fiebre mientras ella viajaba, de mantener la casa en orden mientras ella atendía su vida social. No después de 5 años siendo la abuela que nunca se perdía una obra ni un partido, que sabía de memoria cada botana favorita y cada cuento para dormir. Asentí lentamente, con miedo de que se me quebrara la voz si hablaba. Empezaré a empacar esta noche. Cuando me levanté de la silla, la voz de Beatriz me detuvo. Ah, y Elena, te agradecería que no alteraras a los niños. Ya han pasado por bastante. Lo último que necesitan es verte perder el control. Esa noche empaqué todo lo que tenía en las mismas maletas con las que llegué por primera vez. Me sorprendió ver lo poco que en verdad era. La mayoría de los muebles de mi habitación pertenecían a la casa y con el tiempo había donado o regalado casi todo lo que alguna vez fue mío, conservando solo lo necesario y algunos recuerdos preciados. Doblé el suéter gris de Diego y lo puse en la maleta, junto a una foto enmarcada de él cargando a los niños esa última mañana de Navidad. Dejé la televisión pequeña que él me compró, el sillón cómodo que me regaló como bienvenida, el librero lleno de novelas que solíamos leer y comentar los domingos por la mañana con café. Escribir la nota para Lucía y Eduardo fue lo más difícil. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 y a otro de 10 que su abuela se va sin que su mamá parezca la villana? ¿Cómo te despides sin prometer que los verás pronto, si ni siquiera sabes dónde estarás o cómo vas a salir adelante? Al final, lo dejé sencillo. La abuela Elena tuvo que mudarse a otro lugar, pero los quiere muchísimo a los dos. Pórtense bien con mamá. Con amor y abrazos siempre. Pegué la nota en el espejo del baño, donde sabía que la verían al despertar. No podía con sus caras de confusión ni con sus lágrimas. Beatriz tenía razón en algo. Ya habían perdido a su papá. No necesitaban ver a su abuela derrumbarse también. Cuando el sol salió sobre la calle silenciosa, donde Diego alguna vez compró con orgullo la casa de sus sueños, cargué mi carro con lo último que me quedaba. La cajuela apenas cerraba, y en el asiento trasero iban algunos víveres que tomé de la despensa. Galletas saladas, crema de cacahuate, botellas de agua, cosas que no se echaran a perder. Me senté un rato en la cochera, mirando la casa donde mi hijo había vivido sus últimos años, donde mis nietos seguramente aún dormían, sin saber que la única constante en sus vidas acababa de desaparecer. Beatriz apareció en la ventana, con una taza de café en la mano, mirándome con esa expresión vacía que uno le da a una venta de garaje al otro lado de la calle. Solo estaba asegurándose de que me fuera, me di cuenta. Asegurándose de que no cambiara de idea y me quedara a arruinarle su nuevo comienzo. Puse el carro en reversa y me alejé de la única familia que me quedaba, sin rumbo fijo y sin tener idea de cómo iba a enfrentar lo que viniera. Ahora pienso en ti, la persona que escuchó mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Por ahora, te dejo con 2 historias más en la pantalla final, favoritas de los seguidores de este canal que seguro te van a sorprender. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. 2 semanas. Eso es más o menos lo que una persona puede dormir en su carro antes de que la vergüenza empiece a aplastarte. Estaba estacionada detrás de un diner abierto las 24 horas en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos del vecindario de Diego para no toparme con nadie conocido, pero lo bastante cerca para pasar de vez en cuando por la escuela de los niños y tal vez verlos un instante durante el recreo. Suena triste, y tal vez lo era, pero esos pequeños avistamientos eran lo único que le daba un poco de luz a mi mundo cada vez más oscuro.
Al principio me decía a mí misma que era solo algo temporal, que ya encontraría una solución, tal vez alquilar un cuarto o conseguir un departamentito barato. Solicité ingreso a 3 residencias para adultos mayores, pero las listas de espera eran de meses y los depósitos estaban muy por encima de lo que podía pagar. Los pocos lugares accesibles que visité estaban en zonas pesadas, de esas donde ni siquiera te sientes segura caminando hacia tu carro en pleno día, mucho menos durmiendo sola ahí por la noche. Mis días se volvieron un ejercicio constante de equilibrio entre mantenerme a salvo y conservar lo poco de dignidad que aún tenía. A las 6 de la mañana, cuando abría el diner, entraba a lavarme la cara y cepillarme los dientes. Pedía un café y una tostada, lo más barato del menú, y me sentaba en una mesa, estirando esa taza durante horas, fingiendo que leía el periódico viejo que alguien había dejado. Lo más duro no era lo físico, aunque dormir en el asiento del conductor me dejaba el cuerpo molido. Ni siquiera era el miedo, aunque cada noche venían ruidos extraños y de vez en cuando el haz de luz de una linterna de un guardia de seguridad haciendo su ronda. Siempre tenía el temor de que alguien descubriera que vivía en mi auto y llamara a la policía. Pero lo peor, sentirme invisible. Me había convertido en un fantasma dentro de mi propia vida. Justo ayer vi a mi antigua vecina Sofía en el supermercado. Yo estaba agarrando otro pan y un frasco de crema de cacahuate, mis únicas comidas de esa semana, y ella pasó junto a mí como si no existiera. La misma Sofía con la que solía tomar café, con la que intercambié galletas navideñas durante 5 años. Pero ahora era invisible, lo entendía, parecía una persona sin hogar, porque lo era. Aunque intentaba mantener mi ropa limpia lavándola en el lavabo del baño del restaurante, estaba arrugada y desgastada de dormir con ella puesta. Mi cabello, que normalmente llevaba arreglado, colgaba lacio alrededor de mi cara. Había bajado de peso más del que podía permitirme, y las ojeras ya no se podían cubrir ni con maquillaje. Pero no era solo por cómo me veía. Había cruzado esa frontera invisible entre quienes tienen hogar y quienes no, y una vez que lo haces, la gente simplemente deja de verte. Te conviertes en ruido de fondo, algo que los demás prefieren no reconocer. El golpe más fuerte lo sentí cuando pasé frente a la antigua casa de Diego, que también fue mi casa, con la esperanza de ver a Lucía y a Eduardo en el patio. Pero lo que vi me dio un golpe al pecho. Había un contenedor en la entrada, lleno de muebles y otras cosas. Vi el escritorio de Diego, ese donde se sentaba a ayudar a los niños con la tarea. Su estante seguía lleno de los libros de los que hablábamos durante el café. El sillón donde siempre se dormía los domingos viendo películas con los niños lo estaban cargando para llevárselo. Y ahí mismo, al lado del contenedor, diciéndoles a 2 hombres qué sacar después, estaba Beatriz. Vestía ropa deportiva carísima, seguramente más cara que todo lo que había gastado en comida ese mes. Tenía el celular pegado a la oreja, riéndose de lo que sea que le decía la persona del otro lado. Vi cómo sacaban esa mesita del despacho de Diego, la que usaba para su laptop en los últimos meses, cuando ya no podía subir las escaleras. Esa misma mesa donde pasaba horas organizando fotos familiares viejas, escribiendo cartas para los cumpleaños de los niños que sabía que no llegaría a ver. Beatriz simplemente la ignoró como si fuera basura mientras la tiraban. El estruendo se escuchó a media cuadra. Me fui antes de que pudiera verme. Me temblaban tanto las manos que tuve que parar en un estacionamiento cualquiera y quedarme ahí hasta que se me pasara. ¿Cómo podía tirar algo tan lleno de recuerdos? ¿Cómo podía borrarlo así como si nunca hubiera existido, todo en una sola noche? Cometí el error de entrar a Facebook desde la computadora de la biblioteca durante mi hora habitual de internet. Beatriz había publicado una foto de lo que parecía ser una sala completamente remodelada. Todo era blanco y metálico, minimalista al extremo. Nada como el rinconcito acogedor donde Diego solía construir fuertes de cobijas con los niños. Su pie de foto decía: a veces hay que hacer espacio para lo nuevo. Me siento agradecida por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Los comentarios eran justo lo que esperaba. Gente elogiando su fortaleza, su capacidad de recuperación, su enfoque en seguir adelante. Alguien incluso escribió: Diego estaría tan orgulloso de cómo estás manejando todo. Cerré el navegador sin leer el resto.
Esa noche, estacionada detrás del restaurante, por fin me permití llorar. No esas lágrimas silenciosas que se me escapaban de vez en cuando durante las últimas semanas, sino sollozos que sacudían todo mi cuerpo, como si vinieran de un lugar que no había tocado en años. Lloré por Diego, por los nietos que tal vez nunca volvería a ver, por la vida que se había ido y por la mujer que solía ser. Pero más que nada, lloré porque empezaba a creer lo que las acciones de Beatriz me habían estado diciendo todo este tiempo, que yo no valía nada, que 5 años de amor, cuidado y sacrificio no contaban, que era una carga que debía ser descartada en cuanto me volví incómoda. Después de ese colapso emocional, me quedé dormida contra la puerta del coche, con la cara pegada al vidrio frío. Soñé con Diego de niño, jalando mi delantal y pidiéndome ayuda para alcanzar algo en lo alto. En el sueño, yo era joven otra vez, fuerte otra vez, y alguien me necesitaba. Me despertó el timbre del celular, un número desconocido parpadeando en la pantalla agrietada. Por un segundo pensé en dejar que se fuera al buzón de voz. Últimamente, los números desconocidos eran cobradores o personas pidiendo algo que ya no podía dar. Pero algo me hizo contestar. Señora Ramírez, habla Miguel López de López y Asociados. Fui el abogado de su hijo Diego. El corazón me dio un vuelco. Por lo que sabía, cuando llama a un abogado, normalmente es por cuentas, problemas legales o líos con el seguro, cosas para las que no tenía ni energía ni medios. Me enderecé, tratando de sonar más entera de lo que me sentía, sentada en un coche detrás de un restaurante a las 11 de la mañana. Sí, soy Elena Ramírez. He estado tratando de localizarla por varios días. Necesitamos hablar de asuntos urgentes relacionados con la herencia de Diego. ¿Podría venir a mi oficina hoy? Es muy importante. ¿Herencia? Diego siempre fue inteligente con el dinero, pero pensé que todo lo que tenía pasaría automáticamente a Beatriz y los niños. No estoy segura de entender. Beatriz se encarga de todo lo de Diego ahora. Hubo una pausa al otro lado. Señora Ramírez, el testamento de su hijo contiene instrucciones específicas que la involucran directamente a usted. Instrucciones que, debo decir, Beatriz desconoce. Realmente necesito verla en persona. Algo en la forma en que hablaba me hizo latir el corazón más rápido. ¿Puede decirme de qué se trata? No por teléfono. ¿Podría pasar mañana a las 10 de la mañana? Estoy en el centro, en el edificio Morelos, en la calle Quinta. Miré mi ropa arrugada y pasé una mano por el cabello sin lavar. Señor López, debo advertirle que estoy pasando por un momento difícil. Puede que no luzca muy presentable. Señora Ramírez, dijo con suavidad pero con firmeza, por favor venga tal como está. Esto ya no puede esperar más. 3 horas después, estaba sentada en la oficina más elegante que había visto en mi vida, sintiéndome fuera de lugar. Miguel López parecía tener unos 50 años, digno, con mirada amable detrás de unos lentes de armazón delgado. Me ofreció una taza de café, que acepté con gratitud. Era la primera taza decente que tomaba en semanas. Señora Ramírez, antes de comenzar necesito preguntarle algo, y por favor sea sincera. ¿Cuál es su situación actual de vivienda? La pregunta me tomó desprevenida y sentí cómo se me encendía la cara. Digamos que estoy entre lugares ahora mismo. Su expresión se volvió seria. Diego me dijo que podría haber problemas con Beatriz después de su fallecimiento. ¿Está usted quedándose con alguien? ¿Amigos? ¿Familia? El calor en su tono casi me quebró. Bajé la mirada hacia mis manos que sujetaban la taza caliente. Estoy viviendo en mi coche. Ya veo. Anotó algo en su libreta. Me preparé para el juicio, pero no vi nada de eso, solo empatía. Diego era un hombre perceptivo. Ya lo veía venir. Sacó una carpeta de manila gruesa de su cajón y la abrió. Señora Ramírez, necesito leerle algunas partes del testamento de su hijo. Pero antes, ¿qué sabe usted sobre las finanzas de Diego? No mucho. Sabía que tenía algún seguro por el trabajo y la casa, pero pensé que todo había pasado a Beatriz y los niños. El señor López asintió lentamente. Diego vino a verme hace unos 8 meses, justo después de recibir el diagnóstico. Tenía instrucciones muy claras sobre los cambios en su testamento,
Quería que se mantuvieran absolutamente confidenciales hasta después de su muerte. Se ajustó los lentes y tomó un documento. Permítame leerle la parte que usted necesita escuchar. A mi querida madre, Elena Ramírez, quien renunció a tanto por mi felicidad y bienestar, le dejo la suma de 11 millones de euros. Esta cantidad será mantenida en fideicomiso y administrada por López Ramírez y Asociados hasta que la señora Ramírez pueda asegurar una vivienda estable y control financiero. Las palabras se quedaron flotando ahí. Lo miré, convencida de que había entendido mal. Disculpe, ¿podría leer eso de nuevo? 11 millones de euros, señora Ramírez. Su hijo era mucho más rico de lo que la mayoría imaginaba. Había estado invirtiendo con mucho éxito durante años y su seguro de vida era considerable. Me sentí mareada, pero Beatriz dijo que todo ahora le pertenecía a ella. Señora Ramírez, ¿puedo preguntarle exactamente qué fue lo que le dijo Beatriz? Le conté todo. Que me echó. La manera tan fría con la que lo hizo. Cómo borró por completo 5 años de mi vida ayudando a su familia. Mientras hablaba, el rostro del señor López se oscureció. Diego anticipó exactamente esto, dijo cuando terminé. Hay otra parte del testamento que necesita escuchar. Pasó a otra sección. Si mi esposa, Beatriz Ramírez, toma cualquier medida para sacar a mi madre de nuestra casa o intenta bloquear su relación con mis hijos, la custodia completa de Lucía Ramírez y Eduardo Ramírez será otorgada a mi madre, Elena Ramírez, con apoyo financiero total. Se me entumecieron las manos. La taza de café se me resbaló de los dedos, y el señor López se apresuró a atraparla antes de que cayera sobre la alfombra costosa. ¿Custodia? ¿Cómo podía estar pasando eso? Diego había presentado toda la documentación meses atrás. Había documentado cuidadosamente varias señales de alerta que había notado en Beatriz, cómo se estaba obsesionando cada vez más con su seguro de vida, la forma en que hablaba de empezar de nuevo cuando él ya no estuviera, y lo desconectada que parecía del dolor de los niños. Luego sacó otra carpeta, esta mucho más gruesa. Diego también había grabado múltiples conversaciones con Beatriz en las semanas previas a su muerte. En esas grabaciones, ella hablaba abiertamente sobre sus planes para después de su fallecimiento, incluyendo echarla a usted y posiblemente llevarse a los niños a Jalisco para vivir más cerca de su hermana. ¿Grabó esas llamadas? Sí, por recomendación legal. Diego tenía serias preocupaciones sobre lo que podría pasar con sus hijos. Había notado que Beatriz no los veía realmente como personitas con identidad propia, sino más bien como accesorios de su estilo de vida. El señor López abrió otro expediente. También hay una carta que él escribió para usted, que viene con todo esto. ¿Quiere que se la lea o prefiere leerla usted misma? Me temblaban tanto las manos que no creía poder sostener el papel sin que se moviera. ¿Podría leerla usted, por favor? Él desplegó una hoja cubierta con la inconfundible letra de Diego. Mamá, si estás leyendo esto, entonces lo que más temía sobre Beatriz ha ocurrido. Lamento no haber podido decir nada antes, pero tenía miedo de que ella pusiera a los niños en tu contra si descubría lo que yo empezaba a sospechar sobre lo que realmente sentía hacia nuestra familia. La he estado observando de cerca y he visto cómo te mira cuando piensa que nadie la está viendo. La escuché por teléfono con su hermana diciendo lo mucho que se va a simplificar su vida una vez que ya no tenga que lidiar con la mamita necesitada de Diego. Estoy seguro de que te ha dicho que no eres bienvenida, tal vez incluso que eres una carga, pero está equivocada. Eres la persona más generosa y bondadosa que he conocido en mi vida. Renunciaste a tu propia tranquilidad y comodidad para apoyarnos, y eso nunca lo voy a olvidar. El dinero que te dejo no es solo un regalo. Es una forma de devolverte algo por todos los años en los que sacrificaste tu vida para cuidar la nuestra. También es una manera de asegurarme de que puedas proteger a Lucía y a Eduardo de la misma forma en que siempre me protegiste a mí. Sé que Beatriz va a intentar pelear por esto, pero no va a ganar. Eres su abuela, y los amas de una forma que ella nunca lo hizo ni lo hará. Te necesitan, mamá. Necesito que estés ahí por ellos. No dejes que la culpa o la duda te detengan de ocupar el lugar que te pertenece. Te ganaste hasta el último euro de ese dinero, y esos niños
Merecen tener al menos una figura parental que de verdad ponga sus necesidades emocionales por delante. Te amo y lamento haberme tardado tanto en asegurarme de que estuvieras bien. Con amor, tu hijo agradecido, Diego. Para cuando el señor López terminó de leer, ya no pude contener las lágrimas. Pero esta vez no eran de tristeza. Venían de un lugar de alivio, de por fin sentirme vista, de justicia y por debajo de todo eso, de una fuerza que llevaba semanas sin sentir. ¿Cuándo podemos avanzar con los papeles de la custodia?, pregunté, con una voz más firme de lo que había sonado en mucho tiempo. El señor López sonrió con calidez. Podemos presentar todo esta misma tarde, pero primero vamos a sacarla de ese coche y llevarla a un hotel mientras preparamos algo a largo plazo. Diego se aseguró de dejar dinero para sus necesidades inmediatas. Mientras repasábamos los siguientes pasos, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Durante las últimas 2 semanas me había sentido impotente, atrapada por la crueldad de Beatriz y mi propio sentimiento de derrota. Pero en esa oficina, al escuchar cómo Diego había armado todo un plan para protegerme a mí y a los niños, entendí algo fundamental. Ya no estaba indefensa. Estaba a punto de convertirme en la persona más importante en la vida de Lucía y Eduardo, ahora con los medios económicos para darles todo lo que pudieran necesitar y con el poder legal para protegerlos de la indiferencia emocional de su madre. Lo que Diego me dejó no fue solo dinero, fue dirección, fuerza y la oportunidad de continuar su legado cuidando de sus hijos como él siempre había cuidado de mí. Por primera vez en semanas, me permití sonreír. 3 días después, estaba parada frente a la casa que había llamado hogar durante 5 años, pero todo en ese momento se sentía distinto. Ahora tenía en mis manos documentos legales que cambiaban por completo el equilibrio. El señor López había insistido en acompañarme, junto con una trabajadora social del condado y una oficial de policía. Explicó que esto era parte del procedimiento habitual en las transiciones de custodia. Había pasado las 2 últimas noches en una suite acogedora de hotel, disfrutando del servicio a la habitación y duchas calientes mientras el equipo del señor López finalizaba los arreglos de vivienda de emergencia y tramitaba toda la documentación legal necesaria. Llevaba ropa nueva, nada lujoso, pero me quedaba bien y estaba limpia. Me había arreglado el cabello y por primera vez en semanas sentía que volvía a ser yo. Pero el cambio más grande no era por fuera, era mi postura, mi presencia, la seguridad tranquila de alguien que ya no se sentía impotente. Mientras caminábamos por el sendero hacia la entrada, el señor López me dijo en voz baja: «Recuerda, déjame tomar la iniciativa al principio. Esto será una sorpresa para la señora Ramírez y puede que reaccione con mucha emoción». La oficial Ramírez, una policía con rostro amable, asintió hacia la casa. Veo a alguien moviéndose adentro. Parece que hay alguien en casa. Presioné el timbre, el mismo sonido familiar que había escuchado incontables veces, pero nunca así, no como alguien que ahora tenía autoridad legal. A través del vidrio esmerilado, vi a Beatriz acercándose a la puerta. Seguramente esperaba un paquete o quizá la visita de alguna amiga para presumir su última remodelación. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de la confusión al reconocimiento, luego a la molestia y finalmente, sin duda alguna, al pánico al ver a los funcionarios que estaban detrás de mí. «Elena, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí?» El señor López dio un paso al frente con calma. «Señora Ramírez, soy Miguel López, el abogado de Diego. Necesitamos hablar con usted sobre unos asuntos legales urgentes relacionados con sus hijos. ¿Podemos pasar?» «No entiendo». «Elena, ¿por qué está la policía aquí? ¿Pasó algo? ¿Estás en problemas?» La ironía me golpeó fuerte. Incluso ahora, incluso con abogados y papeles legales respaldándome claramente, el instinto de Beatriz era asumir que yo era el problema, que debía haber hecho algo mal. «Señora Ramírez», dijo con suavidad la oficial Ramírez, «estamos aquí para llevar a cabo una transferencia legal de custodia. ¿Podemos pasar y hablar en privado?» Beatriz se puso pálida, pero se hizo a un lado para dejarnos entrar. La sala lucía exactamente como en sus fotos de redes sociales, fría, costosa
y completamente desprovista de cualquier indicio de que allí vivieran niños. Los detalles cálidos de Diego habían desaparecido. Nada de fotos familiares, ni muebles acogedores donde los niños solían sentarse a hacer la tarea o ver una película. ¿Dónde están Lucía y Eduardo?, preguntó la trabajadora social, echando un vistazo a su portapapeles. Están en la escuela, respondió Beatriz automáticamente, pero su expresión cambió al darse cuenta de lo que esa pregunta realmente significaba. ¿Qué? ¿Transferencia de custodia? ¿De qué están hablando? El señor López abrió su portafolio y sacó los documentos que ya habíamos revisado. Señora Ramírez, necesito informarle sobre ciertas cláusulas en el testamento de su difunto esposo que ahora están siendo ejecutadas. Mientras él leía las secciones relevantes en voz alta, no dejé de mirar a Beatriz. Vi cómo su fachada cuidadosamente construida empezaba a derrumbarse, dejando ver algo desesperado y vulnerable debajo. «Eso es imposible», soltó con voz aguda. «Diego nunca mencionó nada de eso. Se lo están inventando. Tengo toda la documentación original aquí mismo, señora Ramírez, incluyendo grabaciones de audio de sus conversaciones con Diego, donde se trataron claramente estos temas». ¿Grabaciones? Su voz se volvió casi inaudible. El señor López sacó una pequeña grabadora digital. Diego había grabado varias conversaciones donde usted hablaba sobre lo que haría después de su muerte, incluyendo su plan de sacar a la señora Elena Ramírez de la vida de los niños y posiblemente mudarse a Jalisco. Presionó reproducir, y la voz de Diego llenó el cuarto, incluso después de tantas semanas. Escucharlo de nuevo me golpeó como un puñetazo en el pecho. «Beatriz, necesito saber cuáles son tus intenciones con mi mamá cuando yo ya no esté». La voz grabada de Beatriz sonaba plana, distante. «Diego, ya hablamos de esto. Tu mamá es un amor, pero no es mi responsabilidad. Los niños y yo necesitamos espacio para sanar y seguir adelante». ¿Seguir adelante a dónde? He estado pensando en Jalisco. Un nuevo comienzo, cerca de mi hermana. A los niños les encantaría la playa. ¿Y mamá? Diego, tu madre es una adulta. Se las va a arreglar. El audio siguió, pero yo ya no lo escuchaba. Estaba mirando el rostro de Beatriz, viendo cómo reaccionaba al oír su propia voz, despreciándome como si fuera un mueble viejo que ya no quería. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. «¿Cómo te atreves?», dijo Beatriz en un susurro apenas audible. Por un momento pensé que se dirigía al señor López. Luego se giró hacia mí con los ojos encendidos. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa con esta gente e intentar quitarme a mis hijos?» «No son solo tus hijos», dije, con la voz firme por primera vez desde que llegamos. «También son de Diego. Y según su testamento, ahora soy responsable de ellos. No puedes hacer esto. Te voy a pelear. Le voy a demostrar al juez que no estás capacitada. No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes casa». El señor López intervino. «Señora Ramírez, debe saber que Elena Ramírez es ahora la beneficiaria legal de una herencia de 11 millones de euros del patrimonio de Diego. Su situación financiera y su vivienda están completamente aseguradas». Ese número fue como una bofetada para Beatriz. Incluso dio un paso atrás, apoyándose en el elegante sillón de cuero blanco que había reemplazado el viejo sofá acogedor de Diego. ¿11 millones? Su voz era apenas un suspiro. Pero el seguro de vida solo era de 2 millones. Eso ya lo recibí. Diego tenía otras inversiones y bienes además del seguro, explicó el señor López con calma. Bienes que decidió dejarle a su madre, junto con la custodia de sus hijos. Vi cómo la mente de Beatriz intentaba procesarlo todo, como si corriera detrás de la noticia. El momento en que lo asimiló fue evidente. No solo había perdido a los niños, también había perdido el dinero que seguramente creía que le correspondía. «Esto no está bien», dijo, y por primera vez se le quebró la voz. «Soy su madre. Yo los he estado criando». «¿Ah, sí?» Las palabras se me salieron antes de poder detenerlas. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste despierta con Lucía durante una de sus pesadillas sobre su papá? ¿Cuándo te sentaste con Eduardo mientras lloraba porque extrañaba los cuentos antes de dormir?
Beatriz abrió la boca pero no dijo nada. ¿Cuándo fue la última vez que les preparaste la cena en vez de pedir comida para llevar? ¿Cuándo les preguntaste cómo se sentían en vez de decirles que superaran su tristeza porque te desacomodaba los planes? Eso no es cierto, yo también estaba de luto. No, respondí, con la voz más firme. Tú estabas redecorando. Estabas preparando tu nuevo comienzo. Tirabas las cosas de tu esposo y les decías a los niños que no fueran dramáticos cuando tenían dudas. La trabajadora social levantó la vista de sus notas. Señora Ramírez, hoy hay que recoger a los niños de la escuela. ¿Ya empacó sus pertenencias? Beatriz miró alrededor de la sala fría y perfecta, como si la viera de verdad por primera vez. Sus cosas. Su ropa está arriba. La mayoría de sus juguetes están guardados o los donamos, dijo la oficial Ramírez mientras revisaba un informe en su teléfono. Los documentos que recibimos indican que varias cajas con pertenencias de los niños fueron sacadas de la casa la semana pasada. Sentí cómo otra vez se me encendía la frustración. ¿Te deshiciste de sus juguetes? ¿De las cosas de su papá? ¿De sus juguetes? Solo intentaba ayudarlos a seguir adelante, dijo Beatriz con la voz ya hecha trizas. Todas esas cosas viejas solo les recordaban lo que perdieron. Esas cosas viejas eran su conexión con su padre, le dije. Esos eran los recuerdos que algún día necesitarán, cuando sean mayores y quieran recordar cuánto les importaba. La trabajadora social cerró su libreta. Señora Ramírez, pasaremos a recoger a los niños a las 3:15, cuando salgan de clases. La señora Elena Ramírez ya tiene un alojamiento temporal y en una semana se organizará el definitivo. Mientras el grupo oficial salía para cumplir con el horario de la escuela, Beatriz me agarró del brazo. Elena, por favor, no entiendes lo que estás haciendo. Estos niños necesitan estabilidad, estructura. Yo puedo darles eso. Miré su mano sobre mi brazo y recordé todas las veces que intenté acercarme a lo largo de los años, ofreciendo ayuda, consuelo, apoyo, y siempre fui rechazada con cortesía. Beatriz, dije en voz baja mientras apartaba su mano de mi brazo, tuviste tu oportunidad de darles estabilidad. Lo que les diste fue comida de hotel y una renovación del hogar. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Los niños todavía podrán verte. Diego quería que tuvieran una relación con su madre, pero serán visitas supervisadas y será bajo mis condiciones. Esto no se ha acabado, gritó detrás de mí, pero ni ella misma sonaba convencida. Mientras íbamos camino a la primaria, sentí una mezcla extraña de dolor y esperanza. Dolor por la familia que Diego luchó tanto por mantener unida. Esperanza de que Lucía y Eduardo por fin tendrían lo que realmente necesitaban, no una casa perfecta ni ropa costosa, sino alguien que los escuchara, que honrara la memoria de su padre y que los amara con todo lo que tenía. Tal como Diego siempre me amó a mí. Cuando Lucía me vio afuera de su salón, las primeras palabras que salieron de su boca no fueron «Abuelita Elena», ni «¿Qué haces aquí?». Susurró algo que me rompió por dentro. ¿Eres real o estoy soñando otra vez? Me arrodillé frente a ella, sin importar los maestros ni los papás que miraban. Soy real, mi amor, y estoy aquí para llevarte a ti y a Eduardo a casa. Pero mami dijo que te fuiste porque ya no querías vivir con nosotros. Su voz era tan bajita, tan cuidadosa, como si tuviera miedo de que decir algo mal me hiciera desaparecer. Sentí la mano suave de la trabajadora social sobre mi hombro, recordándome que tuviera cuidado con mis palabras, que este momento formaba parte del expediente. Pero al mirar la carita confundida de Lucía, nada de eso importaba. Tu mami se equivocó, Lucía. Yo nunca quise irme. Los amo a ti y a Eduardo más que a nada. Justo en ese momento, Eduardo salió de su salón y su confianza típica de niño de 10 años se desvaneció al verme. Su cara se iluminó por un segundo, pura felicidad. Luego pareció recordar algo y se cerró de nuevo. Mamá dijo que estabas enojada con nosotros, dijo al acercarse, intentando sonar tranquilo pero sin lograrlo del todo.
Dijo que por eso no te despediste. Miré a los dos, estos niños increíbles, y vi las barreras emocionales que habían construido, cómo habían aprendido a protegerse para que no les volvieran a romper el corazón. En solo 2 semanas ya se estaban adaptando a un mundo donde las personas que amaban podían desaparecer sin dejar rastro. Eduardo, Lucía, necesito que me escuchen con atención, dije mientras me sentaba en el suelo del pasillo para estar a su nivel. No me fui porque estuviera enojada con ustedes, ni porque no quisiera estar con ustedes. Me fui porque su mamá me lo pidió, y en ese momento pensé que tenía que respetar su decisión. Pero tú eres nuestra abuelita, dijo Lucía, con los ojitos empezando a llenarse de lágrimas. Las abuelitas no se van. Tienes toda la razón. Las abuelitas no deberían irse, y yo no me voy a ir nunca más. La trabajadora social carraspeó suavemente. Niños, su abuela va a encargarse de ustedes a partir de ahora. Ya tiene un lugar bonito listo y todos los trámites legales están arreglados. Los ojos de Eduardo se agrandaron. Entonces, ¿ya no tenemos que vivir con mamá? La pregunta quedó flotando en el aire y me di cuenta de que estos niños habían estado igual de tristes en esa casa sin Diego como yo temía. Estaban de luto, no solo por su papá, sino también por la seguridad y el amor que desaparecieron de sus vidas cuando él murió. Todavía van a ver a su mamá, les expliqué con suavidad. Pero van a vivir conmigo. Tendremos nuestro propio espacio, con sus cosas y todos los recuerdos de su papá. ¿Puedo poner fotos de papá en mi cuarto?, preguntó Lucía de inmediato. Mami las quitó porque decía que le daban mucha tristeza. Puedes tener todas las fotos que quieras. Si te hace feliz, cubrimos toda la pared con fotos de tu papá. Eduardo se veía inseguro. Mamá dijo que no tenías dinero y que por eso te tuviste que ir. ¿Cómo vas a cuidarnos si no tienes dinero? Sonreí, recordando la conversación que tuve con el señor López sobre cómo explicarles la herencia a los niños. Tu papá se aseguró de que yo estuviera bien para poder cuidar de ustedes. Él era muy inteligente con el dinero y nos amaba muchísimo. ¿Papá te dejó dinero?, preguntó Lucía con los ojos muy abiertos. Me dejó algo mucho más valioso que el dinero. ¿Sabes qué me dejó, Lucía? Me dejó la responsabilidad de cuidar a las 2 personas más importantes en su vida, tú y Eduardo. El trayecto hacia nuestro alojamiento temporal, un departamento amueblado de 3 habitaciones que la oficina del señor López había conseguido, fue silencioso. Los niños iban en el asiento trasero, susurrando de vez en cuando, intentando entender todos los cambios. Cuando llegamos, observé sus reacciones al ver el lugar, sencillo, pero acogedor. No era la casa elegante que compartían con Beatriz, pero tenía una calidez que aquella casa había perdido hacía mucho tiempo. «Este es tu cuarto, Lucía», le dije, mostrándole la habitación más pequeña que ya había empezado a decorar con sus cosas favoritas rescatadas. Unos peluches, algunos libros, su lámpara de noche en forma de mariposa. «Y Eduardo, este es el tuyo». Eduardo se quedó en la entrada, mirando la cama individual, un pequeño escritorio para hacer tareas y una repisa vacía esperando ser llenada. «Es más chico que mi cuarto en casa de mamá», dijo. «Es verdad. ¿Está bien para ti?» Guardó silencio un momento. «Se siente más cálido», dijo al final, como si alguien que de verdad se preocupa por mí lo hubiera elegido. Esa primera noche pedimos pizza y la comimos sentados en el suelo de la sala, directo de la caja, algo que Beatriz jamás habría permitido en su casa impecable. Les conté historias de su papá cuando era niño, historias que nunca habían escuchado, y los vi reír por primera vez en semanas. ¿Papá de verdad se puso crema de cacahuate en el cabello?, soltó Lucía entre risas. Él creía que eso haría que su pelo creciera más rápido, para parecerse a su jugador de béisbol favorito. A tu abuelo no le encantó encontrar a Diego con la cabeza llena de Skippy al volver del trabajo. «¿Qué hizo el abuelo?», preguntó Eduardo, totalmente metido en la historia.
Sentó a tu papá en la mesa de la cocina y pasó 2 horas lavándole el pelo con jabón para platos, y luego le dijo que si de verdad quería parecerse a su jugador favorito, debía pasar más tiempo practicando su bateo y atrapadas en lugar de jugar con condimentos. Conforme avanzaba la noche, empecé a notar pequeños detalles que me rompieron el corazón. Lucía comenzó a recoger las cajas de pizza y las servilletas sin que nadie se lo pidiera, como si fuera algo que le habían enseñado a hacer para mantener la casa de Beatriz impecable. Eduardo no dejaba de mirar la hora y preguntar si ya era hora de dormir, como si temiera romper alguna regla. Lucía, mi amor, no tienes que limpiar ahora. Podemos hacerlo juntas un poco más tarde. Pero mamá dice que si no limpiamos enseguida, estamos dejando trabajo de más para otros. Tu mamá tenía razón en que ayudar es importante, le dije con suavidad. Pero aquí, en nuestra casa, no hace falta que todo esté perfecto todo el tiempo. A veces está bien simplemente relajarse y disfrutar el estar juntos. Esa noche, después de acostar a los 2 niños, me senté en la sala y llamé al señor López para darle una actualización sobre cómo iban las cosas. ¿Cómo se están adaptando?, preguntó. Mejor de lo que pensé. Pero puedo notar que han estado caminando con cuidado desde hace tiempo. Tienen miedo de hacer desorden, de hacer mucho ruido, de mostrar demasiadas emociones. Eso coincide con lo que Diego escribió sobre la manera de criar de Beatriz. Lo bueno es que los niños son fuertes. Con amor constante y paciencia, empezarán a recordar lo que es simplemente ser niños otra vez. En las semanas siguientes, vi cómo Lucía y Eduardo poco a poco volvían a cobrar vida. Lucía empezó a hacer fiestas de té con sus peluches en lugar de tenerlos alineados perfectamente en su repisa. Eduardo empezó a dejar su guante de béisbol en la encimera de la cocina y a extender su tarea en la mesa del comedor en lugar de guardarlo todo de inmediato. Comenzaron a hacer preguntas reales sobre su papá, no solo las historias pulidas que Beatriz les había permitido, sino preguntas más profundas sobre su infancia, sus preocupaciones, sus sueños y lo que lo hacía reír. Les mostré videos en mi celular de Diego enseñándoles a andar en bicicleta, asando hamburguesas en las parrilladas familiares y esas mañanas tranquilas de domingo en que hacía panqueques con formas chistosas. ¿Papá le tenía miedo a las arañas?, preguntó Eduardo una noche mientras hojeábamos álbumes de fotos viejas, absolutamente muerto de miedo. Cuando tenía tu edad, me llamó desde el baño gritando porque había una araña en la pared. Tuve que subir corriendo y atraparla con un vaso y un pedazo de papel. Pero papá no le tenía miedo a nada, dijo Lucía con firmeza. Ay, mi amor, todos le tenemos miedo a algo. Tu papá le tenía miedo a las arañas, a las tormentas y a la primera vez que tuvo que hacer una presentación importante en el trabajo. Pero ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo que se tiene que hacer, aunque tengas miedo. Esas conversaciones fueron sanadoras para todos. Los niños por fin estaban viendo a su papá como una persona real, no solo como la versión perfecta que Beatriz había intentado congelar en el tiempo. Y yo estaba recordando a Diego no solo como el hijo que perdí, sino como el hombre que amó tanto a sus hijos que quiso cuidarlos incluso después de irse. Pero el momento que realmente lo cambió todo llegó una tarde lluviosa de sábado. Estaba en la cocina preparando el almuerzo, llorando en silencio, cuando Lucía entró y me vio. Abuela Elena, ¿estás triste por papá? Me sequé las lágrimas y me agaché para mirarla a los ojos. Sí, mi amor, lo extraño mucho. ¿Tú también te sientes triste por papá? Ella asintió despacio. Mamá me dijo que no debo llorar por papá porque eso pone tristes a los demás. Ay, Lucía, la abracé fuerte. Está bien llorar cuando extrañas a alguien que amas. Llorar no me hace sentir peor, me hace sentir orgullosa de que hayas querido tanto a tu papá. ¿Puedo llorar contigo a veces? Siempre, mi amor. Podemos llorar juntas y también reír juntas y recordar a papá juntas. Esa tarde, los 3 terminamos en el sillón, pasándonos pañuelos y contando historias entre lágrimas y risas. Por primera vez desde que Diego falleció, sus hijos por fin pudieron vivir su duelo como realmente lo necesitaban, sin reprimir nada, sin preocuparse por cómo eso pudiera afectar a los adultos que los rodeaban.
Mientras Eduardo se quedaba dormido apoyado en mi hombro y Lucía se acurrucaba con la cabeza en mi regazo, entendí que Diego me había dado mucho más que autoridad legal o recursos económicos. Me había dado la oportunidad de ofrecerle a sus hijos algo mucho más profundo, la libertad de ser humanos, de sentirlo todo sin miedo, de amar sin reservas. Al hacer eso, no solo los rescató a ellos, también me salvó a mí. Medio año después, estaba en la cocina de nuestra nueva casa, un lugar acogedor de 3 habitaciones con un patio donde Lucía podía practicar sus marometas y Eduardo lanzar la pelota contra la cerca, rodeada del sonido de niños siendo simplemente niños. Sin preocupaciones por muebles costosos, sin voces apagadas, sin la presión de mantener una paz frágil. Arriba, Lucía ponía música mientras ordenaba su colección de piedras, algo que habría hecho que Beatriz estallara por el ruido y el desorden. Eduardo estaba en el suelo de la sala, con la tarea extendida sobre la mesa de centro, de vez en cuando gritando problemas de matemáticas para que yo lo ayudara a resolver. Esos eran los momentos que Diego quiso preservar cuando en silencio hizo sus planes. Esta era la vida que él deseaba para ellos, caótica, ruidosa, llena de emociones sinceras y de un amor incondicional. Entonces sonó el timbre y me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi una figura familiar en el porche, y por un segundo sentí los nervios de antes, hasta que me recordé que ahora las cosas eran distintas. Beatriz estaba ahí con una pequeña bolsa de regalo en la mano, luciendo más insegura que nunca. Los últimos 6 meses no habían sido fáciles para ella. Se rumoraba que tuvo que dejar la gran casa de exhibición. Las disposiciones financieras de Diego claramente fueron intencionales. La mayoría de sus bienes fueron al fideicomiso de los niños, y a mí, dejando a Beatriz con lo justo para empezar de nuevo, pero no lo suficiente para mantener su estilo de vida lujoso. «Hola, Elena», dijo cuando abrí la puerta. Esperaba ver a los niños un ratito. «No es tu día de visita», le respondí con calma. Habíamos acordado un horario claro, visitas supervisadas cada 2 sábados por la tarde, con cualquier cambio sujeto a previo acuerdo. «Lo sé», dijo, «solo traje algo para el cumpleaños de Lucía la próxima semana y pensé que tal vez podríamos hablar». La observé, buscando algún rastro de la manipulación de antes, pero esta vez vi algo inesperado, una humildad sincera. «Los niños están haciendo tarea», le dije, «pero puedes pasar un rato». Me siguió hasta la sala, donde Eduardo levantó la vista de su hoja de matemáticas con una expresión cortés pero cautelosa. «Hola, mamá». «Hola, cariño. ¿Cómo va la escuela?» «Bien». Volví a estar en la lista de honor. Su tono era neutral, sin buscar elogios pero tampoco rechazándola. «Qué bien, Eduardo. Tu papá estaría orgulloso». Había algo distinto en la forma en que lo dijo, más suave, menos como si estuviera actuando. Eduardo pareció notarlo, porque se relajó un poco. «Lucía», llamé hacia arriba, «está aquí tu mamá». Lucía subió hasta lo alto de las escaleras y vi cómo el rostro de Beatriz cambiaba al ver a su hija. Lucía tenía el cabello recogido de forma desordenada, llevaba ropa visiblemente desgastada y una mancha de lo que parecía pintura o plumón en la mejilla. Lucía era exactamente lo que parecía, una niña de 9 años a la que le permitían ser niña. «Hola, mami», dijo Lucía, bajando algunos escalones pero deteniéndose antes de llegar abajo. «Te traje un regalo adelantado de cumpleaños», dijo Beatriz, extendiéndole una bolsa. Lucía me miró antes de tomarla, esperando que yo le hiciera un gesto de aprobación, otra señal silenciosa de cuánto había cambiado entre ellas. Dentro de la bolsa había un pequeño relicario plateado, sencillo y dulce, sin nada ostentoso o caro. «Tiene una foto de papá adentro», dijo Beatriz en voz baja. «Pensé que tal vez te gustaría usarlo de vez en cuando». Lucía abrió el relicario y sonrió al ver la foto de Diego dentro. «Gracias, mami. Está muy bonito. ¿Quieres que te ayude a ponértelo?» Lucía asintió y pasaron unos minutos juntas abrochando la cadena alrededor de su cuello. Fue el momento más natural entre ellas que había visto desde antes de que Diego muriera. Cuando Lucía subió de nuevo y Eduardo regresó a su tarea, Beatriz y yo nos quedamos en la cocina, con el aire cargado de todo lo que no se decía.
Se ven felices, dijo al fin, están felices. Y también está bien que se sientan tristes, eso también importa. Ella asintió despacio. Quería decirte que lo siento, Elena, por cómo te traté después de que Diego murió, por las cosas que dije. Me apoyé en la encimera observando su rostro. ¿Qué cambió? Perderlos, dijo en voz baja. Perder a los niños me hizo darme cuenta de que ya los estaba perdiendo poco a poco, tratando de controlar todo en lugar de simplemente amarlos. Y ver cómo han crecido contigo me hizo ver que Diego tenía razón. Él sabía lo que necesitaban y sabía que yo no estaba lista para darles eso. Era lo más cercano que Beatriz había estado a asumir responsabilidad y aunque no lo esperaba, una parte de mí se ablandó. Todavía necesitan a su mamá, le dije con suavidad. Solo que no a la versión que intentaba ser. Necesitan a alguien real, alguien que les deje ver emociones, que reconozca sus errores. No sé cómo hacer eso, dijo. Me enseñaron a mantenerme firme, a no dejar que nadie me viera derrumbarme. Diego también luchó con eso, sobre todo al final, pero permitió que los niños vieran que estaba bien tener miedo, estar triste, pedir ayuda. Eso fue lo que lo hizo un gran papá. Beatriz guardó silencio un momento antes de decir algo que me tomó por sorpresa. Eres una buena abuela, Elena, mejor de lo que jamás reconocí. Los amo. Eso es todo lo que he hecho. Es más que eso. Los escuchas, ves quiénes son realmente en vez de quién quieres que sean. Mientras se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Elena, ¿estaría bien programar otra visita la próxima semana para el cumpleaños de Lucía? Me gustaría llevar a los dos por un helado, solo nosotros tres. Lo pensé. Hace 6 meses me habría aterrorizado dejar que los niños fueran solos con Beatriz. Pero la mujer frente a mí no era la misma que había tirado las cosas de Diego ni había minimizado mi duelo. No había cambiado del todo, tal vez nunca lo haría, pero estaba haciendo un esfuerzo. 1 hora, le dije, y me llaman cuando los recojas y cuando los regreses. Gracias. Después de que se fue, Eduardo levantó la vista de su tarea. Abuela Elena, ¿tú crees que mamá está mejorando? Una pregunta muy reflexiva para un niño de 10 años. Y me di cuenta de que estos niños habían estado observando a su mamá tan atentamente como yo. Creo que de verdad está intentando cambiar, le dije con sinceridad. ¿Tú qué piensas? Él se quedó pensativo un momento. Parece más triste ahora, pero más amable, dijo al fin. Como si también extrañara a papá, igual que nosotros ahora. Esa noche, después de acostarlos, me senté en el porche trasero con una taza de té, pensando en todo lo que nos había traído hasta aquí. Apenas 6 meses atrás vivía en mi coche, sintiéndome completamente olvidada y como si no importara. Esta noche era la tutora legal de 2 niños increíbles, con una casa cálida donde vivir y con la estabilidad económica suficiente para no preocuparme por llegar a fin de mes. Pero sinceramente, el dinero no fue el verdadero regalo que Diego me dejó. El verdadero regalo fue volver a tener un propósito. Por primera vez en años, me despertaba cada mañana con una razón. No para ser el respaldo de alguien o la ayudante sin sueldo, sino porque amaba profundamente a estos niños y por fin estaba en un lugar donde su bienestar emocional era lo más importante. A la mañana siguiente, Lucía entró en la cocina mientras yo preparaba hotcakes, los favoritos de Diego, con demasiada vainilla y solo un toque de canela, como él siempre los hacía al tanteo. Abuela Elena, dijo, subiéndose a su banquito de siempre junto a la barra. Soñé con mi papá anoche. ¿Fue un sueño feliz o triste?, pregunté. Feliz. Estaba haciendo hotcakes igual que tú ahora, y me dijo que está contento de que tú nos cuides. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no intenté ocultarlo. Para este momento, Lucía ya sabía que los adultos también lloran y que las lágrimas no siempre significan que algo anda mal. A mí también me hace feliz cuidarlos, mi amor. La verdad, es el mejor trabajo que he tenido. Eduardo entró después, aún medio dormido con su pijama puesto y el cabello todo despeinado. ¿Esos son los hotcakes de papá?, preguntó. Sí, respondí, con extra de vainilla,
justo como él los hacía. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del desayuno, con jarabe chorreando y jugo de naranja derramándose sobre los manteles individuales, me di cuenta de que eso era lo que Diego había trabajado tanto para asegurarles al final. No solo estabilidad financiera, sino un verdadero hogar, un lugar donde el amor importara más que la perfección, donde pudieran llorar y también reír, donde ser plenamente humanos fuera algo bienvenido, no escondido. Afuera podía oír cómo despertaba el vecindario, cortadoras de césped sonando, niños gritando mientras jugaban, los típicos sonidos de un fin de semana con familias viviendo sus vidas. Y ahora nosotros también éramos parte de eso, Lucía, Eduardo y yo. Volvíamos a pertenecer. Esa noche, mientras arropaba a Lucía en la cama, me miró con esos ojos cafés tan serios que me recordaban muchísimo a Diego cuando era niño. ¿Vas a dejarnos otra vez, abuela Elena? Nunca, le dije, apartándole suavemente el cabello de la frente. Me voy a quedar aquí hasta que crezcas y ya no me necesites. ¿Y luego qué vas a hacer?, preguntó. Sonreí, imaginando todo lo que podría venir después. Entonces voy a ser la abuela que consiente a tus hijos y les cuenta todas las historias vergonzosas sobre cómo sus papás comían tierra y se untaban crema de cacahuate en el cabello. Lucía se echó a reír. ¿Eduardo comía tierra? Todo el tiempo, igual que tu papá. Creo que esto viene de familia. Después de apagarle la luz y caminar hacia mi habitación, me vi de reojo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había hecho las maletas en silencio 6 meses atrás. Se veía más fuerte, más segura de sí misma, pero también con una dulzura nueva. Ahora sabía lo que valía. Diego nos había salvado a todos, a sus hijos de crecer en un hogar vacío emocionalmente y a mí de creer que no importaba. Su último regalo no fue solo apoyo económico ni papeles legales. Fue recordarme que el amor no muere con alguien, que proteger a quienes amamos a veces implica tomar decisiones difíciles, y que la fe verdadera es confiar en que otros seguirán lo que empezamos. En mi habitación abrí el cajón donde guardaba la última carta de Diego, la que el señor López me entregó junto con los documentos. La había leído decenas de veces, pero esa noche necesitaba escuchar su voz otra vez. Tú no eres una carga, mamá. Nunca lo fuiste. Eres el corazón de esta familia, y necesito que lo recuerdes cuando las cosas se pongan difíciles. Cuida a mis hijos como me cuidaste a mí, con paciencia, con humor, con amor incondicional. Van a necesitar que seas fuerte, pero también van a necesitar que seas humana. Gracias por todo lo que sacrificaste por mí. Ahora me toca a mí cuidar de ti. Doblé la carta y la guardé de nuevo en el cajón. Mañana era domingo. Hotcakes, compras, tal vez una visita al parque si el clima lo permitía. Un día cualquiera en familia. El tipo de vida que Diego siempre valoró. El tipo de vida que se aseguró de que sus hijos siguieran teniendo. Y por primera vez en meses, me dormí sin preocuparme por lo que venía después. Estábamos justo donde debíamos estar. Después de todo lo que ha pasado, de verdad quiero compartir contigo, que has seguido mi historia hasta este momento, algo muy sincero. El amor y el sacrificio por tu familia nunca son en vano, incluso cuando te sientes olvidada o invisible. Mi hijo Diego no dejó solo cosas materiales, dejó la certeza de que el amor sincero siempre encuentra el modo de superar cualquier dificultad. Hubo un tiempo en que creí haberlo perdido todo, a mi hijo, a mi familia, mi seguridad, pero fue el amor de Diego por mí y por sus hijos lo que me dio la fuerza para levantarme, para proteger a Lucía y a Eduardo, para darles un verdadero hogar donde los sentimientos se valoran y los recuerdos se atesoran. A veces la vida nos empuja a rincones oscuros, pero justo en esos momentos aprendemos a reconocer nuestro valor y la fuerza de la familia. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en ciertos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esta historia para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Siento verdadera curiosidad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz?
¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y creo firmemente que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.